Les reitero la bienvenida a cada uno en particular. Nos da gusto iniciar una nueva sesión de clase de la asignatura Teología del Nuevo Testamento del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios e iniciar por supuesto, con la presencia y orientación de nuestro maestro y guía principal, que es el Señor Espíritu Santo. Y en esta noche les invito a que iniciemos con un pasaje bíblico que va a ser muy importante para la clase de esta noche, que es una nueva lección. La lección de esta noche es la última lección de la tercera unidad de la literatura juanina. Esa tercera unidad cuenta con esta última clase, que es la apocalíptica o lo apocalíptico que aparece en la literatura de Juan Apóstol. Vamos entonces a tomar el pasaje base de esta noche, que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y quisiera dar la oportunidad a alguno de ustedes que participe con la lectura bíblica en favor de cada uno de nosotros. Repito, el texto 1:9. bíblico es Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. 1:9 dice: Yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él. Y por confiar en Él, pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Gracias por darnos la lectura bíblica, y voy a motivar a alguno de los estudiantes, incluyendo puede ser la misma Margarita, a que, basado en este texto bíblico, nos dirija una palabra de oración para entregar este tiempo a Dios, para dejar que el Espíritu Santo nos enseñe esta noche, nos confronte, nos edifique y nos dé las herramientas que tiene la literatura juanina para enseñar mejor la palabra de Dios a la iglesia. Por favor, uno de ustedes tome la vocería en nombre de todos en esta palabra de oración. Bueno, muy bien, entonces voy a tomarla yo. Señor, te damos gracias en esta noche. Tenemos el privilegio, Señor, de contar con tu presencia y compañía, Señor, con tu amistad, con tu apoyo, con el ministerio, Señor, de enseñarnos, de abrir nuestra mente, nuestro corazón a esas verdades reveladas en tu palabra, Señor. Gracias por esta noche tener ese encuentro con tu palabra, Señor. Encontrarnos con tu palabra, Señor, es encontrarnos contigo. Es ver reflejado allí tu carácter, Señor. Es ver reflejado allí tu voluntad, lo que tú deseas para nosotros, lo que tú deseas para toda la humanidad. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de tener acceso libre, Señor, a todo ese conocimiento maravilloso. Y lo mejor de todo, Señor, gracias porque nos das la oportunidad y la habilidad por tu Espíritu Santo de aplicar estas verdades para nuestra vida diaria, Señor, antes de utilizarlo en nuestro servicio en la iglesia. Señor, que sea aplicado en nuestra vida diaria. Gracias, Señor. Te pedimos que haya un fuego del Espíritu Santo siempre en nuestra vida, Señor. Que esta clase sea una oportunidad para amarte más, para conocerte más, para tener una mayor sumisión, Señor, para obedecerte, una mayor disposición para actuar de acuerdo a tus instrucciones, Señor.
Coloco la vida de cada uno de estos estudiantes, mi vida también, nuestras familias, Señor, nuestras congregaciones están en tus manos, Señor. Si hay enfermos, Señor, en nuestras familias, en las congregaciones. Si hay personas, Señor, que tienen tormentos emocionales o espirituales. Te pedimos que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo traiga regocijo en vez de la congoja, traiga salud en vez de la enfermedad, Señor, traiga libertad en la mente, en el espíritu, Señor, en las emociones y aún en el cuerpo, y a nivel de la familia, Señor, por el poder que hay en ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, me encanta tenerlos a todos esta noche y me gustaría que cada uno porque se nos va el tiempo, pero al menos uno o dos personas nos pudieran como compartir el punto de vista que obtuvieron al leer ahorita este corto pasaje de la Biblia, pero bien significativo. ¿Quién quiere aportar? ¿Cuál es la primera persona? Serían dos para no alargarnos tanto y empezar la clase inmediatamente. Muy bien, escuchamos. ¿Quién es el primer participante? ¿Aló, me escuchan? Sí, señora. Bien, escucho. Pues a mí me parece interesante o me gusta, me parece bonito ese versículo porque Juan habla de la confianza que tiene él, eh, primero por pertenecer al reino de Dios y segundo porque esa confianza lo sostiene en medio de los problemas y las dificultades, pero lo primero que resalta es la pertenencia que tiene al reino de Dios, ¿no? Entonces eso me parece bonito. Muy bien, gracias Margarita, qué bonito aporte. Y bien valioso, muy valioso. ¿Quién es el segundo aportante esta noche, por favor? ¿Quién más quiere aportarnos su opinión valiosa acerca del texto de Apocalipsis 1:9? Pues, pastora, personalmente dice allí que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, como vemos el camino en el Señor y en la obra de Dios y en lo que el Señor nos ha llamado a hacer en su llamamiento, no es fácil. Y por lo general, en vez de traer mucha gloria y fama, trae esa clase de sufrimientos por las que, por ejemplo, tuvo que pasar Juan, en este caso. Ok, muy bien, excelente. Bueno, vamos entonces a comenzar la última clase de la tercera unidad y estamos justamente en la mitad de la asignatura. Ya hoy vamos a completar 24 horas de clase presencial y por supuesto ustedes han invertido 48 horas mínimo estudiando en casita o más. Vamos a mirar entonces el contenido de nuestra fuente. Nuestra referencia hoy es una diapositiva, entonces aquí les recordamos el tema que nos trata hoy es lo apocalíptico en la literatura de Juan. Este también sería el segundo aporte importante de Juan a la teología que se encuentra en nuestro Nuevo Testamento. El primer aporte importante y grandísimo de Juan es, por supuesto, la cristología, pero sobre todo la neumatología, la parte que tiene que ver con el conocimiento acerca del Espíritu Santo. Vamos entonces con el segundo aporte bueno. Entonces vamos a tener un pequeño jueguito esta noche para que entremos en el calor de la clase
Y el jueguito se llama ¿Cuánto sabes del Apocalipsis? Entonces, ¿estamos listos para jugar? Bien, porque va a haber una serie de preguntas y algunos segundos para contestarlas. Entonces, abran todos sus micrófonos para que todos podamos participar. El primero que sepa la respuesta será el primero que hable y nos dé la respuesta, ¿vale? Entonces, vamos a ver quién nos da hoy la mayor cantidad de respuestas y de la manera más rápida. Bien, entonces vamos a darle. Cristiano curioso todo, no solo en estoy muy agradecido con Dios y con cada uno de ustedes por su apoyo, comentarios y sugerencias. Ustedes conforman la familia de Cristianos Curiosos y hacen posible todo esto. En este único canal, sus sugerencias siempre serán escuchadas. ¿Están escuchando? No mucho. Yo No, casi pastora, no se puedo oye. Señora, no se escuchar escucha. bien. ¿No se oye el video? No, señora, señora. No, ¿Para señora. nada? no. Yo lo escucho pero muy pasito. No, Ok. no es entendible. Bueno, de todos modos, las preguntas van a salir en la pantalla. ¿Listo? Si no las escuchan, pues no hay problema porque las pueden leer, ¿vale? Entonces vamos a obviar, esta es la introducción nada más de las preguntas. Entonces vamos a estar atentos a la pantalla cuando aparezcan las preguntas y aparece también las opciones de respuesta. Entonces el primero que sepa, habla, interviene, no va a levantar la mano de una vez, abre su micrófono y da la respuesta, ¿ok? ¿Me hice claro? Sí, señora. Ok, Sí, bueno, entonces vamos. Así que cuando ustedes acomodan bien y pregunta 10. ¿Desde dónde escribió Juan el libro de Apocalipsis? Patmos. La isla de Patmos. De Patmos. Sí, B. ok, Pastora Marta, bien. Sí, Primer sí. punto para la Pastora Marta. Es el primero que conteste, el que sea más rápido. La respuesta correcta es la letra B. Uno verso. Ahí dice Juan escribió Apocalipsis desde la isla de Patmos. Pregunta 9. ¿Cuál era el número de los sellados de todas las tribus de Israel? 144.000. 144.000. 144.000. Muy bien, Pastora Perla. Punto para la Pastora Perla. Y la respuesta correcta es la letra C, 144. Puedes leerlo por ti mismo en Apocalipsis 7. Pregunta 8. ¿En qué lugar se encontraban las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis? En Asia Menor. Le gané. En Asia, en Asia. Asia. Asia Menor Punto no para dice. Néstor. No, hay que ser claros. Pero es que La respuesta correcta es la letra A. En Apocalipsis capítulo 1, encontrarás la respuesta. ¿Cuántos eran los ancianos que estaban alrededor del trono? 24. B, 7 ancianos. C, 12 ancianos. Y 24 ancianos. Muy 24 bien, Ana. ancianos, sí. Punto para Ana. Ana María. La respuesta correcta es la letra D, 24 ancianos. Su nombre es Apocalipsis 4:4. Ahí dice claramente que habían 24 ancianos alrededor del trono. Pregunta 6. ¿Cómo eran los ojos del Hijo del Hombre? A. Llama de fuego. Como de B, fuego. C, Como de fuego. Llaves de fuego. 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 Muy Llama bien. de La fuego. primera creo que fue una mujer. Yo fui. Margarita. ¿Margarita? No, yo. Ah, no sé, entonces. Capítulo 1, verso 14. Encontrarás
darás la respuesta. Los ojos del Hijo del Hombre eran como llamas de fuego. Pregunta 5. ¿Qué llaves tenía el Hijo del Hombre en la visión de Juan? A. Del reino de los cielos. B. Del reino de Dios. Ya C. abre los De la libros, muerte y ¿no? del Hades. D. Del Hades. De la muerte Del y de la reino. De la muerte y el Hades. La muerte de la Hades. de la Ana María, muy bien, gatillo rápido. Punto para Ana María. correcta es letra C. De la muerte de la Hades. Apocalipsis capítulo 1, verso 2. Ahí dice que el Hijo del Hombre tenía las llaves de la muerte y del Hades. Pregunta, ¿qué caballo tenía un jinete? La muerte habla. el amarillo, El negro. el amarillo. Vamos a ver. Néstor o Ana María. Yo creo que va a ser Ana María. Es el amarillo el de la muerte. La respuesta correcta es la letra C, amarillo. En Apocalipsis 6:8 se nos dice que el caballo amarillo tenía por nombre Muerte. Pregunta 3. ¿De qué color fue el caballo que salió a la vez del tercer sello? A, bermejo. B, blanco. C, amarillo. D, negro. Tienes 10 segundos restantes. A ver, ¿quién se anima? ¡Ánimo! El negro, el negro. No, señor. El blanco. Ah, sí, vea. Pasé. El caballo que salió a la vez. Tiene un Muy unicornio. bien, punto. ¿Quién fue ese? ¿Ricardo? Ricardo. Ricardo. Muy bien, Ricardo, punto. B, C, becerro. D, águila. ¿Cuál es? León. Ah, no, de hombre. Águila. No, ya sí. No me acuerdo. ¿Águila? Ah, Ay, no. bueno, nadie contestó. Leo. Esos detalles también. Pregunta número 1. Y la última. Me faltó el raya 2. A, salterio. D, arpa. C, flauta. D, trompeta. Tienes 10 segundos. Trompetas. 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 No, señor. Arpa. Arpas. Arpa. Muy bien, si no es trompeta, es arpa. ¿Ricardo? Sí, señora. Muy bien, muy bien. Y eso es absolutamente todo. Apoya este video dándole un bonito like y compártelo con todos tus amigos. Déjame saber también cuántas preguntas Panderos. Ok, muy bien, excelente. Bueno, ya nos relajamos y ahora sí vamos para la clase. Entonces, ahora vamos a tener otro video que no sé si alcanzamos a escuchar. Déjenme ver si le cuadro el volumen a todos. Ya creo que ahí fue donde... Bien, vamos. Entonces, este sí es un video que ya no es un juego, sino es un video más serio que nos va a ilustrar la importancia, más bien las características de la literatura apocalíptica en general. Y por supuesto que la literatura juanina, lo apocalíptico en la literatura juanina cubre estas características, especialmente la característica que va a hacer énfasis en este cortito video, así que pongan atención, por favor. ¿Cómo se oye? ¿Están escuchando bien? No, señora. ¿No se oye nada? No, señora, No, nada. señora. Bueno, pero sí pueden ver lo que está escrito. Entonces yo voy a ir reproduciendo, o sea, replicando lo que dice el video, ¿ok? La Biblia es literalmente la verdad. Sin embargo, no toda la Biblia es literal. La Biblia usa literatura apocalíptica. Es una literatura simbólica de realidades espirituales. Por ejemplo, el aliento del Señor como fuego de volcán. Ok. Bueno, ¿quién me puede replicar lo que captó de ese corto video? O lo repetimos de nuevo. Venga, lo repetimos. No, yo no escucho nada. La Biblia
es literalmente la verdad. Sencillamente vea lo que está en la pantalla. Concéntrese en las letras, en las frases de la pantalla y no en el sonido, ¿ok? Es literalmente la verdad. Sin embargo, no todo en la Biblia es literal. La Biblia usa la literatura apocalíptica. Es el uso de la imaginación para entender conceptos y realidades que no captamos con el intelecto. Es una literatura simbólica de realidades espirituales. Por ejemplo, el aliento del Señor como fuego de volcán. Ok. Bien, lo que transmite aquí el autor, a mí sí me escuchan, ¿no? Sí. Lo que transmite aquí el autor de este video es que literalmente, la Biblia literalmente es la verdad. Pero todo en la Biblia no es literal. O sea, todo no Hay hay una que excepción. tomarlo de manera literal, ¿no? Porque la Biblia utiliza un lenguaje imaginativo y simbólico para ayudarnos a captar aquello que es tan profundo en lo espiritual que nuestro intelecto no lo captaría si el Señor nos lo transmitiera o los autores de esos libros nos los transmitieran de manera literal. Entonces, eso pasa con la literatura apocalíptica. No es fácil de entender lo que ella quiere transmitir. Entonces, el Espíritu Santo ha movido a los autores de la literatura apocalíptica, en este caso a Juan y a algunos de los profetas del Antiguo Testamento, a utilizar ese lenguaje imaginativo para que podamos captar las verdades espirituales que quiere transmitirnos. Entonces, vamos a repasar un poquito. Ya sé que varios de los que están en esta clase vieron el año pasado la literatura apocalíptica, pero vamos entonces a repasar un poquito porque la memoria es frágil y olvidamos fácilmente. Entonces, para poder tomar lo apocalíptico en Juan, vamos a recordar todos estos conceptos. En primer lugar, ¿dónde se originó la literatura apocalíptica? Dice allí la diapositiva. ¿Quién participa? Es una clase de literatura judía producida en el periodo histórico comprendido entre el 200 a.C. hasta el 150 después de Cristo. Ok. Entonces, fíjese que es un periodo extenso de tiempo y que ese periodo extenso de tiempo coincide en su mayoría con, vamos a ver si la diapositiva me rueda, se trabó. Coincide con un periodo de tiempo del que vamos a hablar un poquito más adelante. Esta literatura se originó con la finalidad de que sus lectores fueran impresionados con toda esa cantidad de símbolos fantásticos que utiliza para exigirles a esos lectores que pusieran en práctica el mensaje de esa literatura. Porque pues precisamente lo ético tiene que ver con poner en práctica en la vida diaria, ¿cierto? Cómo vivimos. Y ese periodo que mencionamos entre el año 200 antes de Cristo y 150 después de Cristo está relacionado con un evento que vivió el pueblo de Dios, pueblo del Antiguo Testamento, que fue que dejaron de tener palabra profética, ¿cierto? Eso sucedió en el periodo persa y se extendió hasta el periodo griego y inclusive hasta el periodo romano cuando vino el Señor Jesucristo. Entonces, como no había palabra profética, necesitaba el pueblo de Dios llenar ese vacío, necesitaba la voz de Dios, necesitaba el aliento de Dios, necesitaba el consuelo de Dios. Porque justamente la voz profética cesa y ellos entran en un periodo de persecución, de sufrimiento. Entonces, empezó ese periodo de sufrimiento, comenzó con en el imperio griego, con un señor que tenía unas ideas bastante raras, le llamaban el loco por eso, llamado Antíoco Epífanes,
que persiguió mucho a los judíos. Y luego los cristianos del primer siglo fueron perseguidos ya no por el imperio griego, sino por el imperio romano y por la sociedad que los rodeaba. Si eran judíos, los perseguían sus coterráneos o connacionales judíos por no ser totalmente judíos como ellos esperaban, sino cristianos. Y si eran hermanos no judíos, pues los perseguía la sociedad pagana en la que vivían, que esperaban que ellos fuesen idólatras y vivieran toda esa vida desordenada en la que la sociedad de ellos estaba inmersa. Bueno, entonces quiero que alguno de ustedes, por favor, nos ayude a leer, ya recordando, ya que recordamos el origen, ahora vamos a recordar cuáles características tiene la literatura apocalíptica. ¿Quién quiere leerlas, por favor? Dice predicciones gráficas para presentar los eventos que preceden al fin del mundo. Y lenguaje simbólico lleno de color e imaginación. Muy bien, de todas las características que existen, que tiene un montón de características, solo escogí estas dos, que son las más importantes para la clase de hoy. Fíjese que utiliza la palabra gráficas, ¿cierto? Y la palabra predicciones. ¿Sí ve eso? Entonces ya estamos hablando aquí que no todas las veces, pero en este caso, en la literatura apocalíptica de Juan, tiene elementos escatológicos, porque predice, o sea, habla de lo que va a pasar en el futuro. Y de eso habla la escatología, ¿cierto? Pero es una escatología especial, porque es como si fuera una tira cómica, porque utiliza mucho lenguaje gráfico, describe mucho personajes fantásticos, describe las características de esos personajes, las características físicas, los cuernos, las diademas, describe colores. Por ejemplo, ahorita preguntaba el test de Apocalipsis que de qué color o de cómo eran los ojos del Señor Jesucristo, ¿cierto? Preguntaba por los colores de los caballos, porque es un lenguaje muy gráfico. Y, por supuesto, ninguno de estos lenguajes gráficos, las predicciones sí son literales, pero el lenguaje en que están expresadas las predicciones no es literal, es simbólico, como dice aquí la segunda característica. Es un lenguaje de símbolos. Y también es un lenguaje que, ¿quién puede leer esa otra característica, la tercera? Hola, ¿me están escuchando? Lenguaje. Léalo, pastora, tranquila. Bueno, gracias. Lenguaje dramático. Este que es enigmático para nosotros los lectores de hoy, era claro para los destinatarios originales. Ok, fíjese, ese lenguaje dramático se refiere a que si usted se pone a estudiar bien concienzudamente el Apocalipsis, se dará cuenta que el Apocalipsis pareciera una obra de teatro. Lógicamente nosotros no estamos muy relacionados con el teatro porque poco vamos al teatro en Colombia. Cuando me refiero al teatro en vivo y en directo, no a ir a cine o a ver películas. A las tablas. A las tablas, correcto. Y ustedes saben que, bueno, de pronto han ido o no recuerdan, pero les recuerdo esta noche que el teatro generalmente se divide en actos, ¿cierto? Entonces, un acto es como un lapso de tiempo donde se presenta un pedazo de la historia y luego dan descanso y bueno, varios minutos mientras que los actores vuelven, se cambian de vestuario y arreglan el escenario para proseguir otro acto. Más o menos así está escrito el Apocalipsis. Es como si Juan se hubiera propuesto por impulso del Espíritu Santo y a escribir la revelación que le dio Dios
en actos de teatro. Más o menos, por eso se utiliza el lenguaje dramático. Entonces, para nosotros hoy en día es un lenguaje enigmático. O sea, ¿por qué enigmático? Porque es difícil de entender. Nos toca sentarnos a estudiarlo, a tratar de comprenderlo. Porque, en primer lugar, estamos lejos en el tiempo. Fue escrito en miles de años atrás. Segundo, estamos lejos en la cultura. Fue escrito a otra cultura. Tercero, estamos lejos en la historia. Nosotros no estamos viviendo en la época en que los lectores del Apocalipsis vivieron. Entonces, a nosotros se nos hace difícil entender el lenguaje del Apocalipsis, pero a los destinatarios originales, para ellos era perfectamente claro ese lenguaje. No era un lenguaje para el cual tuvieran que hacer un esfuerzo grande para entender lo que les quería decir Juan. Ya casi se nos está acabando este tiempo, nos queda un minutico nada más, pero antes de que se acabe esta primera sesión de la clase, yo quisiera que usted nos ofreciera ejemplos dentro del mismo libro de Apocalipsis que usted recuerde de estas características, del lenguaje dramático, del lenguaje simbólico y del lenguaje gráfico. A ver, ¿quién quiere ayudarnos participando de esta manera? Ejemplo, sencillamente que usted se acuerde, pastor, yo recuerdo que en el Apocalipsis hay esta figura, este personaje o este evento. Cuando habla de la gran ramera. Bueno, y vas a utilizar la gran ramera para hablar del lenguaje que simbólico, La gran ramera gráfico, dramático. ¿Cómo describe a la gran ramera? Como de dramático, enigmático, cifrado. Muy bien, pero no hay nada de color al describirla. Ah, sí, empieza a decir que color púrpura. Ajá, ¿sí? fíjese.